Yo votaré por la invalidez del artículo 17 ter y también agradezco mucho al señor ministro Aguilar el ajuste a la votación mayoritaria y reconozco su fino sentido de anticipación, aunque faltaba el voto de la ministra Ortiz, lo supo leer perfectamente. Muchas gracias. Amigos y amigas, vamos a ir a la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó y declaró constitucional la figura de superdelegados creada por el Congreso de la Unión, por lo que los 32 delegados del bienestar podrán seguir en el cargo y con las funciones encomendadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán o exgobernador de Michoacán, metió una controversia donde quería desaparecer a los superdelegados del presidente. Hoy, amigos y amigas, en sesión se aprueba que sí es válida. Vamos a escuchar esta sesión y vamos a escuchar por qué les causa mucha risa a los magistrados, algo que no se había visto en ninguna sesión. Vamos a ir a esta sesión de la Suprema Corte. Consulto a la Secretaría las modificaciones a los puntos resolutivos. Con gusto, ministro presidente. En el primero se indica que es infundada la acción de inconstitucionalidad. En el segundo se agrega el reconocimiento de validez de los artículos 17 ter y 32 fracción 20. Se suprime el tercer resolutivo que proponía la invalidez y en el cuarto, ahora tercero, solo se ordena publicar la sentencia en el Semanario Judicial de la Federación. Secretario, ¿tienen alguna observación? ¿Es correcto, señor ministro ponente? Sí, es correcto. En votación económica, consulto si se aprueban los resolutivos. Aprobados por unanimidad de votos. De esta forma queda definitivamente resuelto este asunto. Continúe, secretario. Sí, señor ministro. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la controversia constitucional 30/2019, promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, reformada mediante decreto publicado el 30 de noviembre de 2018, bajo la ponencia del señor ministro Aguilar Morales y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es parcialmente procedente pero infundada la presente controversia constitucional. Segundo, se sobresee en la presente controversia constitucional respecto de los artículos 17 bis, 30 bis, fracciones primera, 14, 16, 17, 18, 19 y 21 y 32, fracción primera, tercera, cuarto y 20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, reformados y adicionados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018, así como en relación con el artículo 11º tránsito del referido decreto, por las razones expuestas en el considerando sexto de este fallo. Tercero, se reconoce la validez de los artículos 17 ter y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, reformado y adicionado mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018, atendiendo a las razones plasmadas en el considerando séptimo de esta ejecutoria. Y cuarto, publíquese esta sentencia en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Gracias, secretario. Consulto al Tribunal Pleno sobre los apartados de competencia, fijación de la norma general cuya invalidez se demanda, oportunidad, legitimación activa y legitimación pasiva, en el entendido que lo relativo al interés legítimo se analiza en el proyecto en el considerando sexto, que es el de improcedencia y sobreseimiento. Los primeros 5 considerandos, ¿hay alguna observación? En votación económica, consultos se aprueban, aprobados por unanimidad de votos. Señor ministro ponente Luis María Aguilar, si fuera tan amable de presentar el considerando de causas de improcedencia o motivos de sobreseimiento, por favor. Sí, señor ministro presidente. Brevemente, en el considerando sexto, a partir de la página 17 del proyecto, relativo al análisis de las causas de improcedencia o motivos de sobreseimiento. En primer lugar, se desestima la causa de improcedencia propuesta por el Poder Ejecutivo relativa a la ausencia de conceptos de impugnación. En segundo lugar, se propone decretar el sobreseimiento respecto de los artículos 17 bis, 30 bis, fracciones primera, 14ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª y 21ª, y del artículo 32, fracciones primera, tercera, cuarta y 20ª, todas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
así como del artículo primero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal por no acreditarse el interés legítimo del accionante. En resumen, esa es la propuesta. Gracias, señor ministro. No sé si usted quiere que me extienda más al respecto, pero están las consideraciones en el proyecto. Muchas gracias, señor ministro Aguilar. ¿Alguien tiene alguna observación? Ministra Piña, por favor. Estoy de acuerdo con el proyecto en este punto, pero además voy a votar por el sobreseimiento respecto del artículo 17 ter, que en mi opinión conforman una unidad normativa con los artículos 17 bis y 32 fracción vigésima de la ley impugnada. Así voté en la acción anterior. Gracias. Gracias, señora. Ministra, yo estoy en el mismo sentido que la ministra Piña. Tome votación, secretario. Sí, sí. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. En contra de los sobreseimientos. Señor ministro González Alcántara. Con el proyecto. Señor ministro Esquivel Mozo. Con el proyecto. Señor ministro Ortiz Alfa. Con el proyecto. Señor ministro Aguilar Morales. A favor. Señor ministro Padre Rebolledo. Estoy a favor en general, no solamente no comparto el sobreseimiento respecto del artículo 32, fracción 20. Señor ministro Piña Hernández. Estoy con el proyecto, pero además por el sobreseimiento respecto del artículo 17 ter. Señor ministro Ríos Tarjat. Con el proyecto. Señor ministro Lainez Con el Pérez. proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. De acuerdo con el proyecto. Señor ministro Presidente Saldívar Con León. el voto de la ministra Piña. Señor ministro Presidente, me permito informarle que en términos generales existe una mayoría de 10 votos a favor de la propuesta. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena vota en contra. Y el señor ministro Pardo Rebolledo vota en contra del sobreseimiento del artículo 32, fracción 20, y por el sobreseimiento adicional del artículo 17 ter, la señora ministra Piña Hernández y el señor ministro Presidente Saldívar Lelo de la Red. Aprobado en esos términos. El considerando séptimo es el estudio de fondo. El inciso habla de delegaciones de programas para el desarrollo y su coordinación general. Si es tan amable, señor ministro ponente. Sí, señor ministro presidente. El proyecto se precisa que al haberse sobreseído respecto de los demás artículos impugnados, se analizan únicamente lo relativo a los artículos 17 ter y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con consideraciones semejantes a las que se determinaron por la mayoría en el asunto inmediato anterior que votamos, que es la acción de inconstitucionalidad 115/2018 y acumuladas. En primer término, como lo señala el ministro presidente, en el apartado A se realiza el análisis del artículo 17 ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En el proyecto se propone declarar infundados los argumentos planteados contra este precepto con base en que es inexacto que las atribuciones de estas delegaciones excedan a las de la Secretaría del Bienestar, dado que éstas guardan las características de un órgano desconcentrado de la Secretaría en mención, como son el nexo de jerarquía por estar adscritas expresamente a dicha dependencia, así como el poder de nombramiento en virtud de que, aunque a propuesta de la Coordinación General, los titulares de las delegaciones finalmente son nombrados por el titular de la referida Secretaría. Asimismo, que no existe la falta de certeza sobre las facultades de estas autoridades, ya que el ejercicio de sus funciones se sujeta a los lineamientos que al respecto emita la Secretaría del Bienestar en unión de la Coordinación General, además de que no cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio. Se agrega que también resulta infundado lo alegado en cuanto a que, a través de dichas figuras administrativas, la Ley Orgánica prevé una instancia intersecretarial, pues como se señaló, las funciones encomendadas a tales órganos desconcentrados se circunscriben a las atribuciones con que cuenta la Secretaría del Bienestar. Hasta aquí, señor. Gracias, señor ministro. Ministro González Alcántara. Muchísimas gracias, ministro presidente. En línea con mi votación en el asunto anterior, votaré en contra de la propuesta y por declarar la invalidez del artículo 17 ter impugnado, principalmente por considerar que se genera incertidumbre respecto de la naturaleza de los delegados y la amplitud de sus facultades,
para operar en las entidades federativas, generándose un riesgo significativo al principio federalista y en específico a las facultades de atención ciudadana y supervisión de los programas locales del Poder Ejecutivo local. En esta línea, me parece que el diseño de la coordinación general crea un efecto de doble ventanilla en perjuicio de la seguridad jurídica de los gobernados al no precisarse claramente qué tipo de programas tendrán a su cargo los delegados, la coordinación y la forma en que operarán junto con las oficinas de representación de las Secretarías de Estado previstas en el artículo 17 bis o con el resto de las autoridades estatales. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Ministra Loreto Ortiz. Muchas gracias, ministro presidente. Con relación al efecto ventanilla, en concreto con el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mi voto será por la validez por las razones que mencioné en la anterior acción de inconstitucionalidad. Como adelanté en mi intervención anterior respecto al artículo 17 ter de la ley impugnada, estimo que la controversia debe sobreseerse dada la falta de actualización de un principio de afectación a favor de la entidad federativa promovente. Sin embargo, al haberse mencionado por el ministro Pardo que con relación no estaba a favor del sobreseimiento en el caso de la fracción 20, me pronuncio a favor del sentido del proyecto para reconocer la validez de dicho precepto. De manera muy breve y por las razones que ya expresé, sostengo que la creación de las delegaciones de programas para el desarrollo a partir del artículo 17 ter impugnado no invade el sistema federal de competencias y atribuciones de las entidades federativas. Sostengo que las delegaciones en cuestión se acotan exclusivamente a la ejecución de programas federales, lo que en modo alguno trastoca las facultades de la entidad federativa actora. En ese sentido, reitero mi voto por la validez de la norma impugnada. Es cuanto, ministro. Gracias, señora ministra. Ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Antes que nada, agradezco al señor ministro Aguilar Morales el que haya ajustado este proyecto a la votación mayoritaria, o por lo menos hasta ese momento pareja que se tenía y que hoy ya es mayoritaria. Sin embargo, creo que sí, uno de los argumentos esenciales de la invalidez propuesta por los accionantes en aquella y quienes promueven esta controversia fue la falta de regulación en muchas de las intervenciones de quienes estuvieron en contra en el primer proyecto, fue precisamente invocar el acuerdo por el que se emiten los lineamientos que regulan las funciones de las delegaciones de programas para el desarrollo, publicado en el Diario Oficial del 18 de julio de 2019, y el propio reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República de 9 de diciembre de 2019, con lo que, por lo menos a mi parecer, y en congruencia con algunas de las participaciones, precisamente demuestran que esta regulación sí existe y que la argumentación relacionada con que no hay regulación no es fundada. Solo es una observación. Claro, entiendo que esta propuesta se hace única y exclusivamente en cuanto a sus decisiones finales, pero no sé si en el argumento, para no dejar de contestar lo expresado por falta de regulación, existen estas disposiciones. Gracias, señor ministro presidente. Gracias, ministro Pérez Dayán. Ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Yo también, en congruencia con mi votación en la acción de inconstitucionalidad 115 de 2018, yo votaré por la invalidez del artículo 17 ter, y también agradezco mucho al señor ministro Aguilar el ajuste a la votación mayoritaria y reconozco su fino sentido de anticipación, aunque faltaba el voto de la ministra Ortiz, lo supo leer perfectamente. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Ministra Piña. Gracias, señor ministro presidente. Yo también agradezco su gran visión de cómo iba a resultar este asunto. Yo voy a votar por el sobreseimiento con relación al 17 ter de la ley orgánica, en congruencia con mi votación anterior, y a favor del apartado B, en congruencia con
la acción de inconstitucionalidad 115 de 2018 y sus acumuladas. Gracias. Gracias a usted. Ministro ponente, por favor. Sí, yo también voy a votar en contra de esta propuesta porque así lo hice en el precepto o en el proyecto anterior. Y como fue un empate, en realidad lo que estábamos haciendo es presentar dos proyectos, tanto el original que se presentó en su momento, como este otro, pensando en que en el empate podían suceder cualquiera de las dos resoluciones, y por eso es que lo hicimos de esta manera. Con la ratificación ahora de la señora ministra, advierto que es el segundo proyecto el que se inclina la mayoría, y por eso no es que yo haya solo hecho a un lado el primero, sino que también era la otra opción para la mayoría, en su caso, 5 y 5 en la votación anterior. Yo nada más ratifico que estoy en contra de la declaración de validez del artículo 17 ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, precisamente en congruencia con la votación del asunto anterior. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor ministro. Ministro Gutiérrez. Yo creo que debo explicar mi votación. No obstante de estar de acuerdo con el proyecto, yo no advertí en la acción de inconstitucionalidad una violación a el sistema de federalismo, y por eso yo estaría de acuerdo con la validez con el proyecto como viene en este sentido. Sin embargo, haré un voto aclaratorio para explicar, porque para mí la violación en la acción de inconstitucionalidad no tenía que ver con el federalismo. Gracias, señor ministro. Tome votación, secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor. Y hago voto aclaratorio. Señor ministro González Alcántara Carranca. En contra de la propuesta y por la invalidez del artículo 17 ter. Señor ministro Esquivel Mosco. Con el proyecto. Señor ministro Ortiz Alfa. Con el proyecto. Señor ministro Aguilar Morales. En contra de este proyecto y por la validez del artículo 17 ter. Perdón, del artículo 21. Bueno, es que como lo había entendido yo del señor ministro presidente, era solamente la primera parte, el 17 ter, Sí. Perdón. y presentaría yo Y también así el es, artículo falta 21. la presentación de la segunda parte. Perdón. Señor ministro Pardo Rebolledo. En contra y por la invalidez. Señor ministro Piña Hernández. En contra y por el sobreseimiento. Señor ministro Ríos Farjat. A favor del proyecto. Señor ministro Lainez. Con el proyecto. Señor ministro Pérez Dayan. ¿El proyecto? Señor ministro presidente Saldívar Ledo Lara. Con el proyecto, separándome de algunas consideraciones. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 7 votos a favor de la propuesta del proyecto. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena con voto aclaratorio. El señor ministro presidente Saldívar Ledo Lara en contra de algunas consideraciones, con voto en contra del señor ministro González Alcántara Carranca, el señor ministro Aguilar Morales, el señor ministro Pardo Rebolledo y la señora ministra Piña Hernández. La señora ministra Por sobreseimiento. por sobreseimiento, sí es importante aclarar. Pasamos al inciso B, comisiones presidenciales, señor ministro Luis María El Aguilar. análisis del artículo 21 Sí, por favor. de la Ley Orgánica, señor presidente, cuyo estudio se encuentra en el apartado B, como se ha señalado, y se propone declarar infundado el argumento planteado en el que el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán afirma que la posibilidad de que las comisiones presidenciales puedan ser integradas por servidores públicos de otros órdenes de gobierno implica el sometimiento de los servidores públicos de la entidad a la autoridad del presidente de la República. Se señala que lo infundado del planteamiento en mención resulta de que las comisiones presidenciales son instrumentos administrativos de carácter auxiliar a cargo del presidente de la República, a fin de que éste tome una decisión sobre un determinado asunto
respecto del que se estima conveniente contar con los elementos necesarios derivados de una investigación, seguimiento, fiscalización, propuesta o informe en asuntos a su cargo. Así, lo incorrecto del razonamiento del accionante deriva de que se parte de una lectura aislada del artículo 21, toda vez que el supuesto normativo en cuestión solo prevé la posibilidad de que servidores públicos pertenecientes a otros órdenes de gobierno integren las citadas comisiones, pero no corresponde al propio gobierno del Estado aceptar la invitación. Asimismo, se precisa que resulta infundado el concepto de invalidez en el que se alega invasión de competencias y facultades al nivel de gobierno estatal, porque el precepto analizado establece la posibilidad de que el Ejecutivo Federal unipersonalmente integre comisiones presidenciales sin definición de su materia, funciones, atribuciones, objeto, ramo, sector o temática. Y por último, en cuanto a la excesiva apertura de la hipótesis del artículo cuya invalidez se solicita, el 21, al no tener definición legal en alguna materia, como funciones, atribuciones, objeto, ramo, sector o temática, se considera infundado, pues como se ha quedado señalado, se precisa que, contrariamente a lo planteado, la norma sí señala la forma de integración de las comisiones presidenciales y que éstas constituyen grupos de trabajo de investigación, seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes en la toma de decisiones del despacho de los asuntos a cargo del presidente de la República pertenecientes a la estructura de la Administración Pública Federal. Lo anterior en la inteligencia de que el resto de precisiones es materia del decreto que las crea, pues la propia naturaleza de la comisión no podría ser la norma la que desarrollará y detallará en forma específica cada una de sus funciones. Con base en estas consideraciones, ante lo infundado de los conceptos de invalidez, se propone reconocer la validez del artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Gracias, señor ministro. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Tome votación, secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz, a favor. Señor ministro González Alcántara. A favor. Señor ministro Esquivel Moza. Con el proyecto. Señor ministro Ortizal. Con el proyecto. Señor ministro Aguilar Morales. En contra en esta parte del proyecto. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor. Señor ministro Piña Hernández. Con el proyecto. Señor ministro Ríos Farjat. Con el proyecto. Señor ministro Lainez Potosí. Con el proyecto. Señor ministro Pérez Dayan. De acuerdo con el proyecto. Señor ministro presidente Saldívar Leo de la Rea. Con el proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe mayoría de 10 votos a favor de la propuesta, con voto en contra del señor ministro Aguilar Morales. Aprobado en estos términos, en votación económica consulto si se aprueban los resolutivos. Aprobados por unanimidad de votos. Señoras, señores ministros, voy a proceder a levantar la sesión. Los convoco a nuestra próxima sesión pública ordinaria que tendrá verificativo el día de mañana a la hora de costumbre. Se levanta la sesión.